todos, como lo dijo el doctor Ignacio, el tema de hoy es tumores gliales medulares y vamos a empezar como es costumbre con un caso clínico. Es un paciente hombre que en diciembre del 2010 tenía 26 años de edad y consulta por un dolor cérvico-dorsal asociado a cuadriparesia, una marcha parética, alteración del control de los esfínteres y signos clínicos de mielopatía. Él consulta inicialmente a su hospital de su EPS, donde lo manejan como una cervicalgia de espasmos musculares, le dan tratamiento analgésico. Sin embargo, por el deterioro progresivo que muestra en su condición neurológica, deciden realizarle o ordenarle una resonancia, que es la siguiente imagen que vamos a ver. Entonces, en esta resonancia tenemos una secuencia en T2 y a este lado hay una secuencia STIR. Ya, muestro un segundito, por favor. Una secuencia T2 y en esta tenemos una secuencia de un STIR, donde vemos una cavidad quística acá entre C2, C3 y algo de C4 y se ve un ensanchamiento o una distorsión de la médula a nivel de C4 hasta más o menos D1. De los otros estudios que se realizaron está también este T1 convencional, que son estas dos primeras imágenes, y un T1 con contraste, donde vemos que hay una captación al medio de contraste, como también se ven en estos dos cortes que son también T1 contrastado. Y en el corte axial, que es este que les muestro, se veía también el compromiso que se presentaba con captación homogénea del medio de contraste que tenía esta lesión a nivel del intramedular. Entonces, como para discusión, quisiera preguntarle al público, a los expertos o compañeros residentes, qué apreciación tienen de estas imágenes, qué podría hacer y cuál sería su alternativa de manejo. Buenos días, Daniel. Como nadie se atreve a hablar, me parece que la imagen es compatible con un ependimoma. El resultado pues definitivo lo dará la biopsia, pero en mi concepto este es el tipo de tumor más común y la imagen me parece muy sugestiva de un ependimoma. ¿Alguien tiene una opinión acerca del manejo que se le podría ofrecer a este paciente en cuanto, por ejemplo, biopsia, resección completa o total? Alzó la mano, entonces. Dani, hola. Hola, Pipe. Dani, hola, hola. No se te oye, Felipe. Felipe, no se te escucha lo que estás hablando. Dani, hola. Yo creo que estamos ante un paciente complejo. Tenemos un paciente sano, tiene un tumor intraaxial. Concuerdo con el profe Ignacio, también pienso que es un ependimoma. Tenemos un quiste polar cervical, tiene una extensión cervicodorsal. Digo que es complejo porque le propondría a ese paciente una resección quirúrgica con neuromonitoreo. Y digamos que la complejidad es que el paciente tiene compromiso neurológico, pero todavía tiene preservación de sus funciones motoras y sensitivas. Creería que este paciente, siendo el caso de un ependimoma, se podría llegar a un caso de resección completa, repito, siempre con monitoreo intraoperatorio. Ok, ¿alguien más tiene alguna apreciación adicional?
Bueno, entonces vamos a continuar con la charla. Bueno, entonces, en cuanto a generalidades de los tumores gliales medulares, partimos de que los tumores de la médula espinal son tumores raros, que es más frecuente en niños que en los adultos, y los tumores intramedulares corresponden al 4.2% de todos los tumores del sistema nervioso central, y 5 al 10% de los tumores espinales en adultos y 35% en los niños. Esta gráfica nos muestra con la distribución de los tumores intramedulares o las lesiones intramedulares que más se pueden presentar. Miren ustedes, en el color azul es el ependimoma, mientras que en este color como rojo está el glioma, seguido de otras como la metástasis, ya tenemos el hemangioblastoma y otras como el cavernoma y las malformaciones arteriovenosas. Es lo importante de este porque, como ustedes ven acá, es aproximadamente el 70% de las lesiones intramedulares son los tumores gliales, tanto ependimomas como astrocitomas, siendo los astrocitomas en el global se presentan un 30-40%, que ya vamos a ver que eso cambia de acuerdo al grupo de edad, y los ependimomas hasta en un 70%. Otros tumores gliales menos frecuentes son el ganglioma, el ligodentroglioma y los subependimomas. Pero para esta charla nos vamos a enfocar principalmente en estos los más principales. Entonces, en los adultos, miren que se invierte un poquito la frecuencia en relación al tipo de tumor. En los adultos el ependimoma al 60-70%, mientras que los astrocitomas pueden llegar hasta el 35%. Y cambia en relación a los niños, que los astrocitomas es el tumor intramedular más frecuente, seguido de los ependimomas, pero con un valor. Vamos a arrancar entonces a hablar de los gliomas ya específicamente, que también pues, dentro de este grupo están los astrocitomas. La mayoría de estos tumores son de estirpe benigna, sin embargo pueden haber hasta un 10% que son de histología maligna. La OMS en el 2016, en su última actualización, los clasifica en 4 grados de acuerdo al grado de malignidad o de histología, viendo ustedes que el grado 1, que es el pilocítico, a nivel intramedular corresponde a aproximadamente la mitad de los casos, y el grado 2, que es el considerado bajo grado difuso, corresponde al 25%, igual que la neoplasia. Y el glioblastoma grado 4 es muy raro, se dice que es del 0.2 a 1.5% de los casos, y en algunas series que revisé pueden llegar hasta el 5%. Esta clasificación de la OMS lo que nos va a marcar prácticamente es pronóstico, entonces hay que tratar de siempre tener esto en mente. La incidencia de estos tumores, de los gliomas en los Estados Unidos, llega a unos 850 gliomas medulares al año, y la incidencia global es de 0.22 por 100.000 personas al año. Tiene una asociación genética fuerte a los neurofibromatosis tipo 1. Y quinta década. Tiene una prevalencia un poco más alta en el sexo masculino, una relación de 1.5 a 1, y el sitio donde más se ven estos tumores es en la región torácica. Y de acuerdo al grado de malignidad o la clasificación de la OMS, vemos que en los niños es más prevalente el grado 1 y grado 2, o sea, los de bajo grado, mientras que en los adultos son más prevalentes los de alto grado. Entonces, estas gráficas nos muestran que el sitio más prevalente es la región torácica, seguido muy de cerca por la región cervical, mientras que los tumores gliales a nivel del cono o cervicotorácico es menor. Y aquí vemos, de acuerdo a la distribución, y vemos el azul oscuro que es bajo grado y el azul claro es alto grado, vemos que la distribución de tumores de bajo grado son más que todo a nivel cervicotorácico, ¿cierto? Mientras que en toracolumbar y torácico bajo puede ser más de los tumores de alto grado. La clínica que presentan estos pacientes son dolor hasta en el 50% de los casos. El dolor puede ser un dolor axial, una cervical, una dorsalgia o incluso una lumbalgia, y se puede estar acompañada también de radiculopatía. Las alteraciones neurológicas que más se presentan son las disestesias, parestesias y el déficit motor. La mielopatía puede estar presente sobre todo en un compromiso cervical y medio torácico alto, y los esfínteres pueden estar comprometidos hasta en un tercio de los pacientes. La escoliosis se puede presentar en los niños por alteración de ese núcleo de crecimiento vertebral,
y el dolor abdominal y la hidrocefalia también pueden estar presentes, sobre todo en los tumores de alto grado. Los síntomas en los grados bajos son muy larvados y pueden el paciente tener presencia de síntomas de 1 año hasta 32 meses en el momento del diagnóstico, mientras que los síntomas son mucho más acelerados en el paciente con alto grado, lo que hace que al momento del diagnóstico pueden llegar a tener hasta 6 meses de presencia de síntomas. Esta escala no se está moviendo, ¿cierto? Esta escala, que es la escala de McCormick modificada, es como un parámetro que te tiene para clasificar el estado de déficit neurológico, y vemos que es de 1 a 4, siendo 1 un estado normal y 4 es cuando el paciente ya tiene un compromiso severo, paraplegia y cuadriplegia, y es totalmente dependiente, con valores 2 y 3 intermedios, que es dependiendo si el paciente requiere o no requiere ayuda externa para lograr sus actividades de manera independiente. Las imágenes son muy importantes. Tenemos el TAC, que nos va a aportar sobre todo algunos signos que nos pueden hacer pensar de que hay algo que no es normal, que es la mayor distancia interpedicular, una erosión ósea y la deformidad, sobre todo, que está presente, puede ser la escoliosis y signos de inestabilidad. Pero sin duda, el diagnóstico de lesión es por medio de la resonancia. Las características del tumor pueden presentar entonces que se ven en la secuencia T1, que es ISO o hipodenso, en el T2 es hiperintenso. En el 57% de estos tumores son excéntricos, con expansión focal del diámetro o desplazamiento, y el contraste se dice que más o menos es homogéneo en los tumores de bajo grado de la captación, mientras que en los de alto grado puede ser heterogéneo. El ecogradiente nos puede mostrar la presencia de sangre y el FLAIR, el edema, y se pueden presentar también áreas quísticas. Este autor, en el 2010, CEO y colaboradores reportaron que el 68% de los tumores virales en general tenían captación del contraste y podría ser un patrón nodular en parches o no homogéneo, y que sin embargo la ausencia de captación no descarta que no tengamos un tumor viral en la médula. Entonces, en esta imagen ven ustedes acá un T1 donde se ve una imagen hipointensa. Aquí vemos un T1 con contraste, donde vemos una captación y vemos un desplazamiento que tiene acá en esta imagen ese tumor sobre la médula. Y lo mismo tenemos acá esta imagen, donde vemos una imagen de T1, donde se vea un ensanchamiento de la médula. Acá vemos una captación que no es homogénea al medio de contraste, y aquí vemos también el desplazamiento que tiene sobre la médula. Otras ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar mucho, sobre todo para la planificación quirúrgica y disminuir la morbilidad y el deterioro neurológico que pueden presentar estos pacientes en el momento de la cirugía, es la difusión y la tractografía. Y en este artículo del 2017 clasifica el tipo de compromiso de los ACEs de manera que sea infiltrante o con algún tipo de desplazamiento. Tipo 1, un infiltrante, ya sea con una infiltración simple, que sería 1A, o 1B con una infiltración con destrucción. Como ustedes ven en esta imagen, aquí vemos un ensanchamiento de la médula a nivel cervical alta, ¿cierto? Y vemos acá como en esta tractografía se ven las imágenes de infiltración de estos ACEs, estos tractos. Sin embargo, ese correspondería a un tipo 1, mientras acá tenemos otra imagen donde vemos un componente quístico de este tumor, y la tractografía nos muestra que hay un desplazamiento de esos tractos hacia la parte posterior del canal. Esa sería un tipo 2. Eso ayuda como en el momento de planificar y cómo realizar la cirugía para tratar de preservar estos tractos. Entonces, las características de los gliomas las podemos dividir en cuando son pilocíticos y cuando son infiltrantes, difusos o malignos, o sea, del grado 2 para adelante. Los pilocíticos tienden a ser tumores bien delimitados, generalmente son de bajo grado, tienen un comportamiento clínico no general homogéneo al medio contraste.
Y los infiltrantes difusos y malignos no son delimitados, realza el mínimo al contraste, puede tener área de necrosis, hasta un tercio de estos tumores son de alto grado, la mayoría son difusos, y 50% pueden tener mutaciones en las histonas, sobre todo el H3K27M, y que nos indica que son gliomas de línea media, y pueden presentar también diseminación leptomeningia. Los factores de riesgo y pronóstico, entonces tenemos que la edad es importante. Un paciente mayor de 60 años va a tener un más mal pronóstico, lo que se ve que en los tumores de alto grado, una supervivencia global en menores de 60 años de 14 meses, mientras que en mayores de 60 años es de solo 2 meses, lo que impacta bastante en la supervivencia. El sexo, se ve que el masculino tiene una mayor supervivencia de 24 meses versus 12 meses el sexo femenino. La histología, entre más alto el grado histológico, peor el pronóstico, y también otros factores como son la función neurológica preoperatoria y el periodo de diagnóstico o presencia de síntomas que tuvo ese paciente en el momento que se le hizo un diagnóstico definitivo. Y la diseminación de leptomeningia sí que es uno de los factores de mal pronóstico, y miren que tenemos hasta 25 veces menos supervivencia versus un tumor localizado. La extensión de la resección es un factor pronóstico porque va a generar un impacto en la supervivencia global, sobre todo en los astrocitomas de bajo. Entonces, este estudio del 2010 muestra 664 pacientes con astrocitomas espinales, donde ven una tasa de supervivencia general a 5 años de acuerdo al grado de histopatología que tengan estos pacientes. Vemos que el valor es inversamente proporcional al grado que tenga de malignidad, siendo grado 1 82%, 70% el grado 2, 28% el grado 3 y 14% el grado 4. El tratamiento que se va a ofrecer o que se recomienda en la literatura es una resección quirúrgica y descompresión. El tratamiento óptimo debería ser pensar en hacer una resección completa para aumentar la supervivencia global. Sin embargo, en los tumores y en los gliomas, la resección completa es muy difícil de lograr. Por lo general se dice que se logra en los grados 3, o sea, en el anaplásico hasta en el 12%, y en un grado 4 hay series que pueden reportar hasta el 0% de resección completa. Lo que hace que al intentar además hacer esa resección completa en esas lesiones neurológicas de alto grado, que tengamos una función neurológica deteriorada hasta casi el 50% de los casos. Entonces la resección quirúrgica completa en sí es rara. Tenemos una recurrencia de este tumor hasta en el 50% a los 5 años, y la mayoría de autores, para los que son sobre todo tumores de alto riesgo, lo que recomiendan es hacer una biopsia más radioterapia para evitar ese deterioro neurológico que puede ofrecer la cirugía. Sin embargo, con la mejoría de las técnicas y, por ejemplo, la ayuda de la monitoría, se han mostrado mejores resultados quirúrgicos. Entonces, el tratamiento en sí lo podemos dividir en tumores de bajo grado, si tenemos idealmente una cirugía temprana, tiene tasas bajas de complicaciones relacionadas a la cirugía y tiene buenos resultados a largo plazo. Y los tumores de alto grado en general tienen malos resultados. La mayoría de estos gliomas de alto grado, la resección completa generalmente es muy difícil, y lo que se recomienda o lo que recomienda la literatura es una resección subtotal o una biopsia más la radioterapia y la quimioterapia, y ya que se logra hasta el 44% de resección en esta serie, que es un poquito más optimista que la anterior, en los tumores anaplásicos y ninguna en los glioblastomas. Y este autor, con sus colaboradores, Adams, con colaboradores en el 2012, trató astrocitomas malignos medulares y vio que la supervivencia a los 5 años era de 18.7, y ustedes pueden ver cómo es la diferencia entre el anaplásico y el glioblastoma, con una diferencia de 7 meses de supervivencia. Entonces, cuando hablamos del astrocitoma pilocítico, es un tumor que puede tener porciones sólidas y quísticas, que no infiltra tanto la médula, sino lo que hace es un efecto mecánico, la desplaza, y lo que favorece una potencial resección completa. Sin embargo, cuando tenemos un quiste grande y tiene hemorragias con inflamación, puede haber un efecto no añade ningún control, y como tal el tratamiento objetivo es la resección completa con el monitoreo.
La resección se puede lograr hasta más del 80% de los casos con buenos resultados y la supervivencia libre de enfermedad es de más del 70% a los 5 años. Entonces, el enfoque que tenemos de estos pacientes es que si tenemos una identificación del plano tumoral, lo podemos hacer una buena disección microquirúrgica. Tenemos un bajo grado histológico y tenemos la presencia de neuromonitoreo con los potenciales evocados motores y la onda E. Todos estos son factores que hablan a favor de hacer una resección total. Y este autor lo que mostró es que se tienen aún más resultados, mejores resultados cuando tenemos un tumor a nivel cervical con estos parámetros que favorecen la resección total. Sin embargo, si tenemos un plano no identificable, una infiltración difusa y en estas dos características en cualquier grado y sobre todo si es un tumor de alto grado, lo que se recomienda es la resección subtotal o biopsia acompañada de radioterapia y quimioterapia. Esta imagen es simplemente las traigo que hay unas zonas seguras para entrar o hacer la cirugía a la médula. Sin embargo, este va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, pero a modo de general hay que tener mucho cuidado en la disección cuando se trabaja con las arterias espinal anterior, las arterias espinales posteriores y las diferentes vías que pueden ser paramediana, puede ser mediana posterior, paramediana posterior o lateral en relación con el ligamento dental. Entonces, el tratamiento para estos tumores debe tener unas premisas que son tener un acceso al canal debe ser amplio, suficientemente grande en lo longitudinal por medio de una laminotomía o laminectomía y se debe cubrir la extensión de la porción sólida del tumor, se debe hacer una apertura dural amplia, drenaje del líquido cefalorraquídeo, abrir el quiste tumoral si lo hay y pues nos puede ayudar mucho la ecografía para mirar el sitio ideal donde se hace la mielotomía. Y en esa mielotomía hay que respetar la vasculatura, importantísimo para evitar complicaciones como infarto, trombosis o hemorragias. Y la mielotomía tiene que ser lo suficientemente amplia cuando se quiera hacer una resección completa de la lesión y tener una disección cuidadosa de acuerdo a las características que nos va mostrando el tumor, pues puede tener cambios de textura, color o la microvasculatura. El debulking es lo que se recomienda, puede hacerse por medio de la aspiración, el aspirador convencional o con el aspirador ultrasónico. Lo que recomiendan es hacer una biopsia por congelación en ese momento para determinar el grado de malignidad que puede tener esa lesión para ver si realizamos una resección completa y si ese tumor tiene buen plano de disección. Y lo que recomiendan es evitar el bipolar por el riesgo de infección medular, la preservación de todas las estructuras. Algunos autores hablan de hacer una reconstrucción vial con suturas para disminuir el riesgo de siringomialia y la duración en sí es otra alternativa a tratamiento, pero como ustedes ven acá, tiene muy malos resultados cuando se hace sola, con una supervivencia global de 2.7 meses, mientras que cuando se acompaña la cirugía de la radioterapia, esta supervivencia global puede dispararse hasta 64 meses, por lo cual concluimos que es un tratamiento complementario a la cirugía, no como modalidad sola de tratamiento. Lo que se usa en la radioterapia es una dosis de 45 a 60 grays. Hay riesgos de mielopatía por radiación y efecto en las vísceras gastrointestinales y en la fertilidad. Y hay que tener en cuenta los niños que las de la radioterapia tienen que coger todo el cuerpo vertebral porque si solo coge una parte se puede atrofiar, se atrofia ese crecimiento de la vértebra, lo que nos puede llevar a una posterior deformidad como la escoliosis. Y la radiocirugía estereotáxica nos ha mostrado buenos resultados con unos efectos tóxicos menores. La quimioterapia, hay varios esquemas que se han intentado usar en el tratamiento de los gliomas espinales, todavía no está muy indicada o no tiene una fuerte evidencia más bien. Se puede usar este esquema que es el PBC, que es procarbazina, lomustina y bicristina, o la que usamos en tumores gliales o gliomas intracraneales, que es la temozolomía. Se usa generalmente en tratamiento refractario a la cirugía y la radioterapia. No es clara la quimioterapia y la radioterapia coadyuvantes a la cirugía en los tumores de bajo grado y en el alto grado se da como terapia combinada.
Este artículo me pareció interesante y lo que nos quería mostrar es en glioblastomas que hay una igual supervivencia cuando hacemos una resección completa o una resección subtotal acompañada de las dos de radioterapia y quimioterapia. Miren acá los valores de supervivencia de 18.6 meses versus 18.9 meses. No hay una diferencia importante. Otra opción que se muestra acá este estudio es que cuando tenemos un paciente con una lesión medular de alto grado, un glioma de alto grado, y un paciente que ya tenga un compromiso neurológico importante o completo y queremos mejorar la supervivencia, podemos hacer cordectomía más radioterapia y quimioterapia. Y otro parámetro que me llamó la atención es que hacer la biopsia más la radioterapia más la quimioterapia sí puede tener un impacto de menor supervivencia respecto a la resección subtotal. Y este autor, Raco y colaboradores dicen que en los tumores grado 3 y grado 4, en su artículo, en su serie de casos que vio que la cirugía más la radioterapia más la quimioterapia puede acompañarse de hasta 12 meses de más supervivencia versus la cirugía sola. Este otro artículo nos muestra que en 396 pacientes entre el 2004 y 2016, los que están subrayados o en negrilla son valores significativos, vemos que la edad es un factor pronóstico y otros factores como son el tamaño del tumor, entre más grande el tumor, menor pronóstico van a tener estos pacientes. Sin embargo, no hay diferencia en la extensión de la resección del tumor, de usar radioterapia o quimioterapia, y no hay un manejo efectivo. Realmente en el manejo de esta patología lo consideran que es una enfermedad de mal pronóstico. Y ya para terminar la parte de los gliomas, tengo este algoritmo que realicé como para sintetizar toda la información, y es que cuando tenemos un glioma medular, cuando es grado 1, el objetivo debe ser la resección completa, y después de una resección completa el paciente debe entrar en observación. Si por algún motivo no logramos una resección completa, una subtotal, hay que plantear una segunda cirugía si el paciente está en condiciones y consideramos que se puede lograr, o si no, se puede hacer una observación. En el grado 2, también la idea que se puede es hacer la resección completa acompañada del neuromonitoreo. Sin embargo, dejo ese asterisco porque a veces no es fácil por el componente infiltrante. Y lo que se puede hacer después de una resección completa es hacer observación o quimioterapia. Y en la resección subtotal, una segunda cirugía, lo podemos plantear, quimioterapia y radioterapia. En realmente el grado 2 es una zona gris, donde pues no hay recomendaciones totalmente claras. Mientras que en el que es grado 3 y grado 4, generalmente el tratamiento es una resección subtotal, no entrar a hacer una resección total, y se acompaña de radioterapia y quimioterapia. Y como les decía, si tenemos un déficit neurológico completo debajo de T1, un paciente con un grado alto de malignidad, el tratamiento puede ser la cordectomía para mejorar la supervivencia. Los ependimomas corresponden al 60 a 70% de los tumores medulares. La mayoría son de localización cervical torácica en un 52% de los casos, y son más prevalentes en los adultos, sobre todo entre los 30 y 50 años de edad, y no hay diferencias en cuanto al sexo. Están muy asociados a la neurofibromatosis tipo 2, mientras que los gliomas a la neurofibromatosis tipo 1. Entonces aquí vemos estos gráficos donde vemos que la columna, la médula espinal alta, tiene una leve mayor prevalencia, y donde vemos que el sitio donde más se presentan estos tumores es a nivel cervical. También se puede ver cervicomedular, cervicotorácico en un 16.3% de los casos y torácico en un 16.3% de los casos. Y la presencia en el colon, la caudequina, nos va a hablar más de un tipo de tumores que es el mixopapilar. Entonces, esta clasificación del 2016 de la OMS nos clasifica los ependimomas en 3 tipos, siendo tipo 1, subependimoma, que realmente es un tumor raro en la columna, y el mixopapilar, que sí lo vamos a ver en la columna, sobre todo en el cono y en la parte lumbar, y el tipo 2, que es el que más se presenta en general, que vamos a tener, que puede tener unas estirpes como celular, papilar, células claras y tanicitos,
Y por último tenemos el grado 3, que es el anaplásico. Sin embargo, esta nueva actualización del 2016 nos incluye un nuevo tipo de tumor, que es el RELA fusión positivo, que eso incluye un tipo intermedio entre el grado 2 y el grado 3. Sin embargo, este tumor no se ha documentado que se presente a nivel medular. El mixopapilar tiene una prevalencia del 25% a nivel espinal. El clásico es el que más se presenta, hasta en un tercio de los, hasta en el 3/4 de los pacientes pueden tener este tipo, que es el clásico. Y el anaplásico se presenta hasta en un 5% de los casos. La clínica es similar a la de los gliomas, es una clínica que es insidiosa y de larga data. El paciente tiene un dolor axial por meses a años, puede tener espasticidad, paresias, anestesia termoalgésica, ataxia para la marcha, y el deterioro neurológico agudo se puede dar cuando estos tumores sangran y pueden haber compromiso de los esfínteres y radiculopatías. Esta escala, en un artículo que es del 2018, nos muestra la presencia de los síntomas de acuerdo a la localización de la lesión. Entonces, donde ustedes ven que sin duda el síntoma más prevalente en general es la debilidad de las extremidades inferiores, y la presencia de dolor se ve más cuando tenemos un tumor en localización toracolumbar o en el cono o en la cauda equina. El pronóstico, dicen que si tenemos una edad menor de 36 años es un más mal pronóstico. El grado histológico, pues a mayor grado histológico sobre el clásico, tiene un pronóstico más malo. Y se dice que la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad es mayor cuando tenemos un tumor de bajo grado. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a veces el grado 1, que es el mixopapilar, no se logran las secciones completas, lo que puede alterar el pronóstico. El grado 2, por lo general, tiene una supervivencia libre de enfermedad del 80 al 90% a los 5 o 10 años. Y también los marcadores genéticos son otro factor pronóstico. Esta gráfica nos muestra el grado histopatológico de acuerdo al sitio o la localización del tumor. Miren donde ustedes ven que el grado 1, que es el de bajo grado, se ve más prevalente en la cauda equina y en el toracolumbar, mientras que el clásico es más prevalente de la columna torácica y la columna cervical y cervicotorácica. Las imágenes del ependimoma en la médula nos muestra que el T1 se muestra como lesiones iso o hipointensas en relación con la sustancia blanca, el T2 puede ser hiperintenso y puede tener una captación variable al medio de contraste, y la difusión es restringida en los componentes de estirpe anaplásica. Las imágenes o las características de la imagen es que estos tumores crecen por lo general en el centro, tiene un componente quístico que puede ser sinomilia, como vimos en el caso del paciente que mostramos al comienzo del caso clínico, y se presenta sobre todo la sinomilia en el 65% de los pacientes que tienen tumores cervicales. Puede tener una captación al contraste de manera variable, por lo general son lesiones bien circunscritas. Puede acompañar de hidrocefalia, puede presentar hemorragias, calcificaciones, y en los grados más avanzados podemos tener diseminación meningio. Esta imagen donde vemos la captación, la lesión que se ve a nivel de la médula intramedular, aquí vemos un T1 con contraste, aquí vemos un T2 y aquí vemos un axial con contraste donde se ve la captación que puede tener esa lesión. El ependimoma es un glioma circunscrito, tiene células pequeñas y calcio puede tener. Las zonas perivasculares anucleadas son muy características en la patología, hasta en el 80% de los casos, que son las famosas pseudorosetas, y las rosetas ependimales completas se puede ver hasta en un cuarto de los casos. Y estas son las características que más nos hablan de un grado 2. Como ven ustedes acá, estas son las pseudorosetas, donde vemos las rosetas completas, por decirlo así, donde vemos un lumen y rodeado de unas células columnares rodeando característicamente este lumen. Acá vemos unos canales o túneles ependimales
Y aquí se ven las pseudorosetas, que es el vaso rodeado por células, que es lo que más se ve hasta el 80% de los casos. Y en esta imagen de acá ya vemos áreas de hialinización o de calcificación. La inmunohistoquímica tiñen con la proteína ácida fibroglial en la mayoría de los casos. El antígeno de membrana epitelial es positivo en la superficie luminal de las rosetas epidimales, puede tener S100 positivo y mentina positivo, y el OLI2 es negativo. El ependimoma mixopapilar, del cual hablamos que es grado 1, es un tumor que tiene o su presentación en la mayoría de los casos es en el cono medular, la cauda equina y el fluido terminal. Es un tumor de crecimiento lento, se presenta más que todo en adultos jóvenes y lo que va a generar es un dolor lumbar y radicular. Se puede presentar hasta en el 13%, corresponde hasta el 13% de los ependimomas, más frecuente a nivel intramedular en el cono y la cauda. Este 13% es a nivel general, sabemos que a nivel espinal es hasta el 25% de los casos. Y está la prevalencia en hombres y mujeres, y la edad promedio es a los 36 años y tiene mayor presentación en el sexo masculino respecto al femenino, una relación 2.2 a 1. Como les decía, la localización es en el cono medular, la cauda equina, el filum terminale, la guía ependimaria del filum terminale. Sin embargo, también se puede ver en otras localizaciones como es el cérvico torácico o incluso intracranial, como es en el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales e incluso en el parénquima cerebral. La imagen que nos puede mostrar este tumor es una lesión hipodensa que puede tener áreas de en el T1, perdón, hipointensa y con áreas de hiperintensidad, que puede ser por el contenido de moco que puede presentar esta lesión. Aquí vemos que en el T2 es hiperintenso y va a tener una captación homogénea al medio de contraste. El pronóstico por lo general es bueno, sobre todo cuando se hace cirugía más radioterapia, teniendo una tasa de supervivencia muy alta, hasta el 98.4% a los 5 años. La recurrencia tardía se ha reportado hasta en el 33% de los casos y metástasis a distancias, sobre todo se relacionan a recepciones incompletas y que no se les realiza radioterapia. Y este factor, el GFR, este receptor, nos puede indicar que tiene un marcador de recurrencia. Las recurrencias de este tumor son más altas que las del grado 2 en relación a las resecciones incompletas al intentar preservar las raíces y no sacar a ese paciente con deterioro neurológico importante en sus extremidades inferiores. Y en esta imagen les quiero mostrar la importancia de la radioterapia en estos tumores. Vemos acá un tumor mixopapilar donde después lo llevan a radiocirugía o radioterapia para tratar de controlar esa lesión. El otro estirpe es el ependimoma anaplásico, que se ve sobre todo en adultos, se puede ver en adultos y niños, sin embargo es más que presente en adultos como vimos. Es un tumor agresivo, es grado 3 y puede tener la morfología papilar, tanicitos y de células claras, y el pronóstico va en relación al grado de resección y el grupo molecular. La mitosis es alta, la proliferación vascular también se va mucho y pueden tener metástasis en gota y corresponde hasta el 5% de los ependimomas medulares o espinales. En los ependimomas, en general, el tratamiento, el propósito de la cirugía es la resección total, siempre preservando la función. Se ha logrado o se ha descrito una tasa de resección total hasta del 84 al 93%, incluso al 100% en algunas series de casos. Raramente infiltran la médula, por lo general dan buen plano, pero tenemos que tener en cuenta la consideración del mixopapilar, que la resección completa puede ser más laboriosa y que el hecho de preservar la cápsula nos puede hacer que haya menos recurrencia. Entonces la cirugía, por lo general, se hace una velotomía en línea media, ya que el tumor es el epicentro del tumor, es la parte media de la médula. Se busca un plano, generalmente, como les decía, un buen plano, y lo que se hace es poner un polo y seguir la línea del plano. A veces puede hacer una citorreducción para reducir la movilidad de la médula y tener cuidado con los vasos siempre para evitar trombosis, infartos sangrados y siempre, en la medida de lo posible, ir acompañados de la monitoría.
El déficit neurológico posoperatorio de estas lesiones puede ser común, es muy común y por lo general es transitorio. Paciente que no tenga un déficit preoperatorio tiene menos riesgo de déficit postoperatorio y si lo tiene, pues la mayoría de esos pacientes tienen un déficit transitorio. Los tumores torácicos tienen más riesgo de tener un déficit postoperatorio dado las características del canal que es más estrecho y la menor suplencia sanguínea que puede tener la médula. Los tumores con cápsula identificable tienen menor riesgo de lesión neurológica o deterioro neurológico y la extensión de la lesión no tiene una relación con el déficit en los tumores clásicos grado 2. El mixopapilar, como les decía, tiene un riesgo más alto de tener compromiso de esfínteres por lesión en el cono y a mayor resección, a veces lo que se somete al paciente es un mayor riesgo de deterioro neurológico. Por lo tanto, la monitoría en todos estos tumores intramedulares es muy útil, sobre todo los potenciales evocados motores y los potenciales evocados son más sensoriales, nos dan información sensorial, sin embargo, no nos predicen funcionalidad neurológica postquirúrgica. Entonces, como les decía, el tratamiento es la resección segura máxima. Se ha logrado tener en cuenta que el objetivo es hacer una resección para tener unos buenos resultados oncológicos que van a estar basados en supervivencia global. La resección total, como les decía, se logra hasta en el 93% de los casos, algunos hasta en el 100% de los casos, y esa resección total puede ir acompañada de radioterapia adjuvante, quimioterapia en niños menores de 1 año que no pueden de pronto darse radioterapia por alguna condición especial, o incluso se puede hacer simplemente observación de acuerdo a la condición del paciente. A los 5 años se ha mostrado una supervivencia libre de enfermedad del 67% y supervivencia global del 83% en las resecciones macroscópicas total o casi total. Y cuando además de eso tenemos márgenes quirúrgicos confirmados por patología, vemos, o microscópicos, vemos que la supervivencia puede ser algo, libre de enfermedad y la supervivencia global puede ser algo más alta. Entonces, aquí vemos la tasa de resección total que se puede lograr de acuerdo a la localización del tumor. El cervicomedular es un tumor que es muy complicado de lograr una resección completa, sin embargo, vemos que el cervical, cervicotorácico y el torácico tienen unas tasas de resección completa mucho más altas que estos toracolumbares o de la caudaquina con valores estadísticamente significativos. No sé si la gráfica la están viendo, creo que se congeló ahí. Sí se ve la gráfica, sí se ve. Listo, perfecto. Este artículo del 2016 lo que quería comparar es hacer resección completa versus resección subtotal, que nos impactaba de acuerdo a la malignidad que tenía cada uno de esos ependimomas. Y vimos que el grado 2, que es el clásico, hacer una resección completa tiene mejores tasas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, y una tasa mucho menor de recurrencia. En el grado 1 no se diferencia claramente estadística, y en el grado 3 nos muestra que hacer una resección completa tenemos una menor recurrencia, que incluso puede ser menor del 10% y una menor mortalidad. Y las tasas de resección completa se pueden lograr en el grado 2 hasta en el 83% de los casos, en el grado 1 en el 58.9% y en el grado 3 en el 27.3% de los casos. Este grado 3 se baja mucho el grado de resección porque ya es un tumor que se comporta de manera más infiltrante. Cuando tenemos un paciente que se le hizo una resección subtotal, entonces nos debemos plantear si hay que hacer una nueva cirugía. Lo más recomendable es hacer una nueva cirugía si el paciente está en condiciones y si además de eso consideramos que el tumor puede ser resecado completamente. Si no, se pueden ofrecer otros tratamientos como la quimioterapia con estas modalidades cisplatino, carboplatino, ciclofosfamida y etoposide 4 ciclos, y la radioterapia con 54 Grays o la radiocirugía han mostrado una buena alternativa de tratamiento con tasas de supervivencia libre de enfermedad 37% y supervivencia global hasta el 100%. Y la radioterapia o radiocirugía con protones ha mostrado unos resultados hasta el momento muy alentadores con tasas de supervivencia libre de enfermedad hasta el 100%.
Ya cuando tenemos una enfermedad, una ependimomatosis o una enfermedad diseminada, metástasis, diseminación leptomeningia o en gota, tener siempre en cuenta que hay que hacer una citología en liquiocefalomaquilio en el ependimoma, y esta citología se puede repetir 10 a 14 días después de la cirugía que se le dice, porque podemos tener factores confusores como la parte inflamatoria de haber hecho la resección y la miotomía. En todos estos casos, lo que se recomienda es la radioterapia craneoespinal. Y como muestran acá en esta imagen, tenía un paciente donde tenía una ependimomatosis y lo que le ofrecieron fue una radioterapia craneoespinal. Y ya para terminar, como la revisión del ependimoma, tenemos la resección quirúrgica, lo que se debe lograr. Tenemos una resonancia postoperatoria de columna total y mirar la citología de liquiocefalomaquilio para ver si ese paciente tiene una diseminación leptomeningia. Si tiene esa diseminación leptomeningia y el niño es menor de 3 años, hay que darle como quimioterapia, como terapia puente, o esperando que el paciente tenga más de 3 años para dar una radioterapia craneoespinal de manera segura. Sin embargo, algunos autores ya están debatiendo eso y ahora el valor, incluso el punto de corte es menores o mayores de 1 año. Si el paciente no tiene ninguna diseminación leptomeningia y logramos una resección completa y hablamos de un tumor grado 1 o grado 2, o sea, mesopapilar o clásico, se puede ofrecer una radioterapia que quiere o hacer una observación con resonancia seriada. Grado 3, sin duda, ese paciente, así se logra una resección completa, se debe hacer una radioterapia focal. Y cuando tenemos una resección subtotal en el grado 1, lo que siempre se debe ofrecer es radioterapia por el riesgo de recurrencia que vimos, que se puede presentar hasta un tercio de los pacientes. Y sin radioterapia. Y la resección total en el grado 2 y grado 3, la alternativa es una segunda cirugía o quimioterapia seguido de cirugía y una radioterapia complementaria. Y ya cuando tenemos una recurrencia, quitamos un tumor completamente y vuelve a salir o a crecer, entonces lo que se plantea es una segunda cirugía o hasta una tercera cirugía. Pongo un asterisco acá pensando en que todo depende de que se considere que el tumor es resecable y además de eso las condiciones propias del paciente, comorbilidades, y siempre esto acompañado ya de radioterapia y quimioterapia complementaria. Y bueno, este es el caso, esta fue la resolución del caso. Este paciente se llevó a una cirugía, se le hizo una laminotomía, se hizo una laminoplastia para entrar a la parte medular, se hizo una disección, un manejo quirúrgico siempre acompañado de neuromonitoreo, sobre todo, eso fue en el diciembre del 2010. Este paciente se le hizo monitoreo con potenciales evocados motores y somatosensoriales. En ese momento no contábamos con la banda D. Y esta es la imagen posoperatoria inicial de resonancia, donde vemos la cavidad de silicomiela y algo de mielomalacia en relación a donde estaba la lesión. Aquí vemos el contrastado. Después se le ha hecho resonancia seriada, esta es la del 2015, donde vemos que hay ausencia de lesión tumoral, recurrencia o residuo. Vemos los cambios propios malásicos de la médula. Este es este mismo estudio del 2015 mostrando los contrastados y los cortes axiales. Y por último, este es el último resonancia que tiene este paciente hasta el momento en el 2018. Y vale aclarar que este paciente también tuvo una mejoría clínica, pues ya está muy cuadriparético y mejoró mucho, tanto así que el paciente puede caminar por sí solo y hacer sus actividades básicas de manera independiente. Y bueno, eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias por la atención. Daniel, muchas gracias. Una revisión supremamente buena. Mi inquietud es la siguiente. Cuando tenemos un glioma de alto grado, si la sobrevida es apenas de máximo 18 a 24 meses y hacer una resección de la médula aumenta la sobrevida a 112 meses, o sea, casi 10 años, 111 meses,
porque ese no es el tratamiento de elección en esos casos. Y la segunda pregunta es, en gliomas de alto grado, ¿por qué se muere el paciente si son lesiones, en caso, por ejemplo, de lesiones dorsales? Me gustaría que me contestaras esas dos preguntas, Daniel. Bueno, profe, la primera que usted habla acerca de la cordectomía es realmente en pacientes que ya tengan un déficit neurológico completo y que pues sea por debajo, lo que recomiendan, por debajo de T1 para tratar de evitar las complicaciones de hacer una cordectomía tan alta como es a nivel cervical. Entonces, lo que se habla es que cuando usted ya tiene un paciente y tiene que ser muy conversado con los pacientes, con familiares y cuidadores, y un paciente con déficit neurológico completo, pero que tiene unas expectativas de vida algo mayores, realmente lo que se recomienda ahí es una cordectomía si el paciente está de acuerdo para tratar de mejorar claramente supervivencia, porque la funcionalidad ya está perdida. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Estos tumores, profe, la otra pregunta de que por qué se mueren estos tumores se comportan como un tumor de alto grado por lo general y estos tumores entonces van a generar un compromiso leptomeningio y también se va a acompañar en algunos casos con tumores también a nivel intracraneales, que son de la misma estirpe y lo que va a generar el deterioro de estos pacientes y la mortalidad que pueden presentar. El doctor Pablo Vela nos pregunta que cuándo instrumentar, y yo creo que esa respuesta nos la puede dar el doctor Gustavo Giraldo. Buenos días. Adelante, Gustavo. Buenos días. Bueno, yo tenía así varios comentarios pues, respecto de lo que pregunta el doctor Pablo Vela. Realmente en tumores medulares preferimos no instrumentar, excepto que el paciente realmente tenga una deformidad muy significativa. Inclusive en pacientes con tumores en transiciones, tratamos de dejar la instrumentación para el final, considerando que las imágenes y el seguimiento imagenológico, que es fundamental en los tumores medulares, se altera mucho con la instrumentación. Entonces, digamos que en la medida de lo posible, aunque obviamente en algunos pacientes pueda ser necesario, la idea es no instrumentar, así el paciente tenga algún factor de riesgo, porque es fundamental para el seguimiento de los pacientes. Nosotros aquí no tenemos tornillos ni instrumentales que no den tanto destello en la resonancia como instrumentales de carbono, que se están usando mucho en cáncer y que es como una de las tendencias importantes en tumores espinales para poder hacer el seguimiento. Entonces, la idea es dejarlo como para cuando sea estrictamente necesario. Yo tengo una pregunta, aprovechando que está el doctor Germán Reyes. Hay dos asuntos importantes. El primero es el enfoque quirúrgico de los pacientes con sospecha imagenológica de glioma, o sea, no de ependimoma, de glioma invasor, en el que la cirugía realmente, en general, no podemos hacer resecciones completas. Entonces, quisiera de pronto que el doctor Germán Reyes nos aclarara un poco en este momento y en nuestro medio cuál es la importancia del PET scan con FDG para los pacientes a los que les sospechamos gliomas. Y la otra pregunta de una vez es ¿en qué casos recomienda radioterapia a los pacientes que se les haya hecho resecciones completas? Porque digamos que sigue siendo como una tendencia en el medio que así las resecciones sean de muy buena calidad, demostradas con imagen, en el postoperatorio sea resecciones completas, los radioterapeutas en algunas ocasiones sigan recomendando radioterapia. Adelante, doctor Germán. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias por la pregunta.
A ver, hay varias consideraciones con respecto a los ependiomas medulares y es, pues, digamos, la primera es la falta de correlación directa entre el grado del ependimoma y el comportamiento clínico. La última clasificación de la OMS plantea la dificultad que hay entre establecer una clara diferencia en pronóstico entre un ependimoma grado 2 y grado 3, dado que esas, digamos, diferencias en grado, a diferencia de cómo están mejor establecidas para los gliomas entre grado 2 y grado 3, en los ependimomas es menos claro. Entonces, la propuesta de esta clasificación, y probablemente va a aparecer en la nueva versión de este año, va a ser una clasificación molecular que va a guiar esa respuesta y ese pronóstico más guiado en el tipo molecular que en el tipo de grado histológico. Eso con respecto a los ependimomas. Ahora, hice la respuesta al contrario. Primero te voy a responder lo de los ependimomas con respecto a la radioterapia. Entonces, la recomendación de la radioterapia adyuvante pues viene pegada del tipo histológico. Y si ya de base sabemos que el tipo histológico es difícilmente correlacionable con el pronóstico, entonces esa recomendación tiene una base que todavía no está muy establecida. Una recomendación es que en un paciente que tiene un glioma medular con una resección completa, probablemente guardar la radioterapia para el momento de la progresión cuando no es posible hacer más cirugía como una terapia de salvamento. Sobre todo porque recuerden que la radioterapia medular tiene pues unas consecuencias a largo plazo que limitan de hecho la dosis que se puede dar de radioterapia pues por la dosis limitante que tiene la médula sana. Eso con respecto a los ependimomas, entonces ahora, digamos, no hay una estrategia de manejo estándar que haya sido demostrada con evidencia con respecto al momento del uso de la radioterapia adyuvante. Con respecto a los gliomas de alto grado, justamente había hecho una pregunta en el chat preguntándoles qué experiencia tienen o qué utilidad ven en el uso de biopsia por congelación para guiar como la resección quirúrgica o si es un método que no utilizan, porque justamente pues una de las dificultades es en los gliomas medulares ustedes saben la heterogeneidad que tiene el tumor y puede que en la parte, digamos, que se reseque tenga un grado de malignidad diferente a otro. Para el diagnóstico diferencial, más que el PET con glucosa, el FDG, estamos usando ahora el PET con tirosina, que tiene una especificidad un poco más alta para los tumores gliales. Entonces, hasta ahora apenas lo estamos usando desde agosto del año pasado. Todavía no he tenido pacientes con lesiones espinales, pero probablemente en ese diagnóstico diferencial prequirúrgico sea una herramienta que pueda guiar no tanto el grado histológico, pero por lo menos la naturaleza de la lesión, diferenciándola con lesiones inflamatorias. Perfecto, muchas gracias Germán. Hay algunas experiencias de algunos centros oncológicos con PET que de alguna forma pueden, digamos, definir cuál es el objetivo quirúrgico en los pacientes con astrocitomas medulares. O sea, está claro que cuando uno tiene un paciente con un astrocitoma cervical de alto grado, el objetivo quirúrgico no es, digamos, tan oncológico como en los ependimomas. O sea, el objetivo es preservar la función hasta donde sea posible. Y de alguna forma, pues la biopsia por congelación puede ser en estos casos muy útil, pero aparentemente el PET también es muy útil de acuerdo al perfil y obviamente pues la avidez del tumor para la captación del medicamento. Entonces, pacientes que captan de una forma muy intensa, pues obviamente el objetivo de la cirugía puede que no sea tan oncológico como en tumores que no tienen tanta captación. Me gustaría preguntarle a Hernán Barrientos si está presente, cuál es la experiencia de ustedes en este momento con radiocirugía y tumores medulares. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, señor. Gustavo, ¿qué más? Pues aquí la experiencia con radiocirugía en tumores intramedulares es escasa.
el fuerte pues, de los tratamientos adyuvantes después de una resección quirúrgica en los tumores intramedulares de tipo glial es básicamente con radioterapia externa convencional, que digamos que es la más fuerte, donde hay más evidencia. Acá en el instituto haciendo radiocirugía llevamos pocos casos. Yo estaba mirando acá, yo veo que hay 3 al menos de tumores que han sido resecados parcialmente y luego hicimos una radiocirugía adyuvante con la intención de tener control tumoral. En lo que vamos, va bien. Como dijo el doctor Germán Reyes, el problema con la médula es que la médula es muy susceptible a la radiación, entonces hay que delimitar muy bien el blanco y darle una dosis que controle el tumor, pero que no dañe la médula sana, que eso tiene consecuencias, pues como podemos saber. Entonces, la experiencia con radiocirugía acá y en el mundo no es muy amplia, lleva poco tiempo en realidad, toda medida que la tecnología ha permitido irradiar lesiones intramedulares con un seguimiento adecuado de la lesión a tratar. La evidencia no es muy grande, pero ya tenemos algunos casos y en los pacientes que se logra ver en la imagen una lesión bien delimitada, que podamos darle una dosis alta, que es lo que llama pues, la radiocirugía, hemos tenido buenos resultados, quedamos como 3 o 4 casos. Entonces la experiencia no es mucha, pero definitivamente si queda un remanente y está bien delimitado, se le puede dar radiocirugía. El doctor Vaquero nos pregunta que qué experiencia tiene con la laminoplastia. Gustavo, por favor, contestar esa pregunta. No, Nacho, o sea, lo que hablamos, o sea, la idea es poner la menor cantidad de instrumental posible y específicamente en la columna cervical la laminoplastia se comporta muy bien. Nosotros tenemos varios pacientes de tumores que les hemos hecho laminoplastia cervical y este paciente tiene un seguimiento ya de 11 años. El paciente tiene un ependioma gradoso, un seguimiento de 11 años de laminoplastia y realmente el comportamiento ha sido bueno. En la laminoplastia dorsal y lumbar, pues hombre, digamos que mi experiencia personal es que no funciona bien, o sea, yo no la hago. Me parece que las láminas son muy voluminosas y además de eso también muy cortas, entonces me parece que la laminoplastia no funciona bien. No sé si de pronto a alguna otra persona le haya funcionado, pero en mi caso no, pero en la columna cervical funciona muy bien. De acuerdo completamente. Al doctor Reyes, Germán, una pregunta, ¿cómo te ha ido con la quimioterapia específicamente, pues como con la quimioterapia que se usa convencionalmente para los gliomas cerebrales? ¿Cómo te ha ido en gliomas medulares? O sea, realmente lo que se sabe es que no es tan efectiva en gliomas medulares, pero ¿cuál es tu experiencia? Sí, Gustavo, efectivamente la experiencia, pues obviamente en frecuencia, en términos de frecuencia es mucho más raro, entonces hay muchos menos pacientes que están en quimioterapia con gliomas medulares ahora, pero lo que se sabe es que, digamos, la gliomagénesis de las lesiones espinales no tiene la misma vía genética que tienen las lesiones supratentoriales. Entonces, esa susceptibilidad o esa respuesta a la quimioterapia, a la terapia alquilante, que pueden tener algunos gliomas supratentoriales, es mucho menos frecuente en gliomas espinales porque, a diferencia de las alteraciones de IDH1, que son las que dominan la gliomagénesis supratentorial, parece que estos gliomas de línea media tienen una vía mutacional diferente guiada por las alteraciones de las histonas, donde el tratamiento alquilante tiene menos respuesta. Entonces, digamos, menos frecuente tener respuestas clínicas y radiológicas en gliomas espinales. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, Profe, pues, ¿cómo va? con Hernán. Hola Hernán.
Sí, yo también quiero hacer énfasis a algo que comentó Gustavo, yo creo que es importante y es tener en cuenta y pensar en el futuro en que estos pacientes van a requerir posiblemente un seguimiento imaginológico y un tratamiento de radiación como adyuvancia. Entonces es muy importante pensar en la instrumental, cuando se va a instrumentar, hacerlo de manera que permita una buena visualización. La radioterapia, sea como sea, y la radiocirugía es un tratamiento guiado por imágenes. Entonces es fundamental tener una visualización precisa y completa de la lesión a tratar. Entonces, cuando intervengamos a estos pacientes y se les va a poner instrumental, tiene que buscarse la menor cantidad de instrumental y que no que evite, o sea, que se pueda ver la lesión a tratar más adelante. Sí, yo creo que si pensamos de esa manera, podremos tener mejores resultados. Entonces, yo quiero hacer énfasis en eso, porque a veces cuando tratan esos pacientes y los operamos, llenamos eso de instrumental y luego en el seguimiento, ya sea por resonancia o por tomografía, para intentar hacer el tratamiento de radiocirugía adyuvante, vemos que es muy difícil de delimitar la lesión por toda la interferencia que da en el material de osteosíntesis. Yo creo que es importante pensar en eso y en esos pacientes instrumentar lo menos posible o instrumentarlo de modo que permita la lesión. Era para eso. De acuerdo, Rancho. En ese sentido, era lo que comentaba ahorita, que la laminoplastia se comporta bien con las imágenes. Mira que en esas resonancias que tenemos de control que permiten una muy buena evaluación. Y lo otro que hacemos cuando un paciente inevitablemente necesita instrumentación es tratar de no poner un volumen significativo instrumental digamos, en el foco del tumor. Y poner, digamos, instrumentales un poco más alejados. Esas instrumentaciones a veces toca hacerlas más extensas, inclusive pues para, para tratar de dejar el foco de la lesión libre de instrumental y que obviamente las imágenes sean de buena calidad. Finalmente, no, pues lo de siempre, o sea, en estos casos, pues uno antes, siempre que se va a enfrentar a un tumor, antes que pensar como cirujano o como neurocirujano, hay que pensar es como, digamos, también como parte del grupo que maneja el problema oncológico del paciente y tratar de definir la mejor estrategia. Yo insisto mucho en la resección completa de los ependimomas y yo creo, no sé, pues obviamente la experiencia de la gente que lleva pues más años operando este tipo de tumores, me parece que las reintervenciones son muy importantes, o sea, y la imagen de control postoperatorio inmediato, o sea, si usted ve que en la cirugía el tumor es factible resecarlo completamente, pero hombre, por cualquier motivo a usted se le queda un fragmento de tumor, yo pienso que siempre vale la pena reintervenir y llegar a una resección total, especialmente en ependimomas. No sé, Nacho, ¿vos qué pensás? ¿Has reintervenido pacientes con este objetivo o algún otro de los presentes? Yo he tenido muy mala experiencia cuando he reintervenido algunos ependimomas que han sido irradiados porque en ocasiones tienen un sangrado que es muy difícil de controlar. Entonces es una cirugía supremamente difícil y con poca probabilidad de hacer una resección como la quisiera. ¿Cómo te ven las reintervenciones, Gustavo? No, yo sí he reintervenido, pero no en pacientes irradiados. Yo digo en el paciente con diagnóstico de nuevo, pues de ependimomas, sí he reintervenido un par de pacientes y si no los reinterviene, pues como oportunamente, digamos que inclusive es muy factible, pues como aumentar el grado de resección, considerando pues que está el abordaje y que todavía pues no hay como muchos cambios ahí en el campo quirúrgico. En el diagnóstico de no, sí es factible pues resecar el residuo tumoral. ¿Algún otro comentario de los participantes? Muchas gracias al doctor Germán Reyes por participar. No sé si tenéis algún otro comentario. Ignacio, ¿puedo hacer un comentario? Claro, adelante, Gabriel.
Bueno, no, primero pues felicitaciones por la charla, como las preguntas del doctor Vaquero y de Pablo en cuanto a la instrumentación y en sí de cómo tratar esos tumores, creo que para cualquier neurocirujano es una tarea difícil en muchas ocasiones, especialmente en los astrocitomas. Quizá en los ependimomas uno encuentra un plano apropiado la mayoría de veces y puede hacer una buena resección. El tema con los gliomas, cuando describen esos gliomas de bajo grado, de alto grado, la pregunta de si hacer o no biopsia, creo que esa decisión solo se puede hacer en el momento en que uno llega a la cirugía y define esa situación muy basada en el estudio preoperatorio. Ojalá tuviera la oportunidad de hacer la tractografía como lo expuso el doctor Daniel, porque hoy en día tenemos esas herramientas. Sí es muy claro que el deterioro de los pacientes al final cuando hacen deformidad, si la lesión es muy amplia y uno no tuvo cuidado si no va a instrumentar de una vez, al menos sí seguir muy de cerca si el paciente está haciendo una deformidad y acompañarlo con una instrumentación, porque también es muy cierto que el prestar atención a la resección es lo más importante en el momento de la primera cirugía. Y si uno, pues digamos, no decide que no va a instrumentar, es decir, no invierte ese tiempo ahí, sí hay que seguir muy de cerca a los pacientes porque la deformidad deteriora la evolución clínica de los pacientes. Entonces, sí es importante el tema de deformidad post laminectomías o laminotomías, que en varios estudios han comparado laminotomía versus laminectomía sola o laminotomía versus instrumentación y digamos no hay mayores diferencias en cuanto a prevenir la deformidad. Muy buena, doctor Ignacio, toda la que hace usted. Supo. Gracias, Gabriel. Te deseo un feliz día. Y Gracias. estoy de acuerdo con tu comentario.